Hoy el Círculo Industrial, en su 150 aniversario, da comienzo a las conferencias programadas. Hoy la primera, como ya saben, se trata sobre la metalurgia y tenemos el placer de presentar, y digo el placer porque vamos a presentar a un socio del círculo, que no hace falta la presentación, naturalmente, porque a Gilberto Olcina Llorens lo conocen. Llamaba a la ejemplar empresa Olcina Miró, fundada por su abuelo. De esta empresa yo tengo muchas cosas que admirar, todos, su planificación, su organización, su seriedad, pero a mí me chocó mucho y admiraba mucho que en sus impresos, en el membrete, ponían el nombre de la empresa, el logo, y a continuación decía simplemente Alcoy España. Y ahí queda eso, ¿eh? Bueno, simplemente yo podría agregar alguna anécdota, bien de la empresa o del propio Gilberto, pero yo creo que a lo que hemos venido es a oír al conferenciante, no como ayer que oímos dos conferencias, una de un señor que casi nadie sabía quién era y la del conferenciante. No, hoy vamos a oír al conferenciante, que es lo que nos interesa, y recordar lo importante que fue la metalurgia en Alcoy. Así que, Gilberto. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Jorge Bernabeu, que está aquí a mi lado, de Dirección Comunicación, pues todo el tiempo que ha perdido preparando todo esto que ahora veréis, porque diré ahora mismo, pues no hacer una cosa al uso, sino que pasarlas y tratar de hacer algo ameno. Bueno, como he preparado aquí una presentación, pues ya que la he preparado, pues la voy a leer, es breve y empezamos. Bueno, hace un par de meses me abordó Eduardo, nuestro presidente, por ahí, por ese pasillo, y me preguntó si daría una conferencia sobre la metalurgia en Alcoy. Yo, naturalmente, le dije que sí, por varias razones. Una de ellas porque le aprecio y otra porque a lo mejor él no se acuerda. Él fue uno de mis primeros clientes, allá por el año 1979, cuando decidí independizarme y montar mi propia empresa. Y se lo debía. Además, conservo buenos recuerdos de hechos vividos entre estas paredes, de mi infancia, juventud y madurez, y esta era una forma de sumarme de forma activa a la celebración del 150 aniversario de esta institución que tanto ha hecho por la difusión de la cultura en esta ciudad. Además de servir de foro durante este tiempo a empresarios, comerciantes, al mundo de la banca, etc. Bueno, vamos a empezar. Podría haberme traído 20 folios meganografiados y haberlos leído, como se hacía antes, aquí sentado con un flexo, pero seguramente los bostezos se habrían oído desde la calle. Así que he preferido hacer algo más improvisado, con más de 80 fotos, y lo vamos a ir viendo como el que mira una revista. Interrumpid todo lo que queráis, participad, preguntad, a ver si conseguimos que sea una conferencia amena, bidireccional, y aprendemos los unos de los otros. Bueno, empezamos. Esto es una fundición. Este es una acuarela de un pintor que se llamaba Gómez Acebo, un acuarelista muy famoso de mitad del siglo XX, que hizo ese cuadro de una fundición. Y ahí veis, por ejemplo, que hay un carril, hay un puente grúa, hay una grúa, hay un señor que lleva la grúa, hay un gancho que coge, en este caso, eso se llama la cuchara. La cuchara está echando hierro fundido y nada, todo esto son los moldes que están hechos con tierra prensada.
Esto es una pieza acabada y el horno donde se funde esto, por encima de los 1500 grados, que es a la temperatura que funde el hierro, en realidad se llama hierro, pero no es hierro, es una aleación de hierro y carbono. Ese horno no se ve, está aquí, pero luego veremos, ha servido, por lo menos, ya que está ahí, para explicar lo que era una fundición, cómo funcionaba. Como esto tiene tanto peso, siempre todo en ese espacio, en esa nave, todo se tenía que mover con grúas. Bien, bueno, ¿alguien sería capaz de decirme desde cuándo va la metalurgia en Alcoy? O sea, una fecha. Pero, en fin, ¿alguien se atreve a decir más adelante? Si decimos 1000 años, ¿alguien se espantará? ¿No? ¿Y si decimos 2000? Sí, ya empieza la gente a decir, bueno, ¿este qué dice? ¿No? ¿Y si decimos 3000 años? ¿Puede ser que haya una fundición en Alcoy hace 3000 años? Pues sí, hace 3000 años ya se fundía aquí en Alcoy. Alcoy no existía, pero por aquí, por los alrededores, ya se fundía. José María, que está allí, muchas gracias por venir, pues sabe que se han encontrado moldes de fundición, y se han encontrado restos de un señor que era fundidor y que fundía. Bien, mirad todo esto son restos arqueológicos que se han localizado y que son piezas fundidas. Por ejemplo, esto es un bowl de bronce. Os acordaréis cuando estudiabais en el colegio que estaba la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Bien, a pesar de que la edad del hierro decían que se acababa en el Imperio Romano, cuando llegó el Imperio Romano, pues no es cierto, porque estamos aún en la edad del hierro. No tenéis más que salir a la calle y ver que los coches, las chapas son de hierro, los motores son de hierro. Seguimos aún hasta que la fibra de carbono y todo esto lo sustituya, no sé si algún día será, podríamos decir que estamos aún en la edad de hierro, ¿no? Bien, bueno, pues ahí tenéis unas piezas que gentilmente me ha cedido José María, que se han encontrado piezas de bronce. Cuando miráis el Barranc de Cinc, en la parte derecha, allí hay una peña que se llama La Muela, y por la Fuente de los Patos, allí también hay unos yacimientos que también se han encontrado piezas de la edad de bronce, fundidas. Bien, y esto son cosas encontradas en la Serreta, que como veis, se ve que entonces la guerra ya se había inventado, porque eso es para ir a la guerra. Son piezas de hierro, ya en la edad del hierro, alrededor de 400 años antes de Cristo, aquello alrededor de 1800 años antes de Cristo, o sea, hace más de 3000 años, ya había fundición aquí en la zona, ¿no? Bien. Bueno, por favor. Bueno, ¿esto qué es? Esto es un plano de Alcoy. Alcoy, como sabéis, no existía. Esto eran alquerías árabes que aún han sobrevivido los nombres, por ejemplo, Barchell, era una alquería, un grupo de gente de casas que se dedicaban a cultivar la zona de Barchell. Había otra un poco más allá, en Chirillén, que cultivaban la zona de Chirillén. Había otras por aquí, Benisaidó, Uxola. Bien, cuando Jaime I conquista esta zona, se da cuenta que hay que crear unos núcleos de población para defenderla, la tierra que había conquistado, porque Castilla estaba ahí mismo, Castilla estaba en Benejama. Y entonces, pues, esto estaba con un poco falta de guarnición, ¿no? Y funda unas ciudades. En 1265 funda Alcoy. La Carta Puebla no la firmó él directamente, la firmó un, vamos a llamar general de él, pero está hecha con esta fecha. Si alguien quiere
acordarse de esa fecha y memorizarla, pues es bastante fácil, pero en fin, eso es otro tema. Bien, el primer núcleo es esta forma de lenteja. ¿Veis ahí que hay como una forma de lenteja? Esto es el primer núcleo de Alcoy. Esto es lo que es ahora la Cuesta del Gezares. Esto es lo que ahora es la calle Mayor. Esto es lo que ahora es Santo Tomás. Bueno, y eso que veis ahí, esto es un plano posterior, no es de la época de la fundación. ¿Qué será? ¿1400 o por ahí esto? Más o menos. Bien. Ya, como veis, ahí ya hay ampliaciones, ¿no? Pero, en fin, volvamos aquí. El núcleo original de Alcoy. Bueno, ¿y para qué os enseño esto? Os enseño esto porque es que aquí nace la industria de Alcoy. La industria de Alcoy nace en ese rincón que veis ahí. Hay puristas que dicen que no nace la industria hasta que no se da la revolución industrial, ¿no? Pero, en fin, si vais al diccionario de la Real Academia, pone que industria es cualquier cosa que se hace, que de dos cosas hacen una y ya es una industria, ¿no? Bien, cuando se funda Alcoy, igual que cuando se funda cualquier ciudad, los romanos hacían lo mismo, ¿no? Lo primero que hacían es darle un abastecimiento de agua y crear un molino de harina. Porque, como sabéis, el pan es la base de la alimentación mediterránea. Bien, ahí está la pizza, que es base pan. Ahí está la torta en tomate nuestra, que es pan con algo encima. Ahí están los gazpachos manchegos, que es pan con algo encima. Bien, en definitiva, el pan forma parte de nuestra cultura, igual que las patatas forman parte de la cultura más reciente alemana y el maíz pues formaba parte de la cultura precolombina en América. Bien, ¿por qué os digo eso? Os digo eso porque lo primero que se crea en Alcoy son molinos de harina, o sea, molinos para hacer harina, porque la población que iba viniendo había que darle de comer, ¿no? Los romanos hacen igual, ya os he dicho. Los romanos lo primero que hacían es hacer un acueducto y poner un molino. Si un día tenéis oportunidad de ir a Arles, ya sabéis que es la ciudad del sur de Francia donde estuvo pintando Van Gogh, pues hay restos de un molino que tenía 16 muelas, que daba abasto pues, a toda la zona esa de Nimes, Arles y todo esto. Bien, bueno. Como os he dicho, esto era un dominio árabe. Cuando se crea esa ciudad, los árabes no se van, se quedan en las alquerías, y Jaime I, que dicho sea de paso, había nacido en Montpellier, porque era hijo de María de Montpellier, y su casa existe, si queréis ir allí a Montpellier a ver la casa donde nació Jaime I está. Bien, lo digo por aquello de que el idioma y los franceses y los españoles, pues sí, es que al final resulta que somos todo lo mismo. Bien, y que si el catalán y que si el valenciano y si resulta que allí pues hablan otra cosa que no es ni catalán ni valenciano, que en fin. Bueno, a lo que iba. Esto se trae gente de fuera para colonizarlo, cristianos de fuera. ¿De dónde? Bueno, hay unos apellidos concretos que está documentado, pero de todas formas, no sé, por la lógica, si vosotros miráis por ahí los apellidos que hay circulando por ahí, veréis que un señor se llama Gironés. ¿Por qué se llama Gironés? Gironés, porque era de Girona. Un señor que se llamaba Terol. ¿Por qué se llamaba Terol? Porque era de Teruel. ¿Por qué el apellido Navarro? La calle Cura Navarro. ¿El apellido Navarro de dónde viene? Pues un señor que era navarro, de forma que esto se pobla de gente del norte, de la Corona de Aragón. O sea, vienen de toda la parte de la Corona de Aragón. Bien.
Bueno, ¿y qué hacen estos señores? Porque vienen aquí y ¿de qué comen? ¿En qué trabajan? ¿De qué ganan? Bueno, pues estos señores en principio se dedican a la agricultura, porque hay que plantar el trigo para después molerlo y hacer el pan. Se dedican a la ganadería, porque hay que comerse algunas chuletas de cordero de vez en cuando, porque no va a ser todo pan. Bien, y una vez tienen los rebaños, se les ocurre que la lana, ¿qué hacemos con la lana, no? Y entonces, pues se dedican a cardar lana y a hilar lana. Esto es como se hilaba antiguamente. Una vez cardada la lana, se ponía en una cosa que se llama un copo, y de ese copo, con esa mano, se iba haciendo un hilo que se acababa de hacer en el uso. Eso es un uso con H. Bien, una curiosidad que nos hemos dado cuenta estos días es que el copo está en el escudo del círculo y el uso también está en el escudo del círculo. ¿Por qué? Porque la industria tradicional de Alcoy es una industria lanera. El algodón apareció mucho más tarde, luego hablaremos de cuándo aparece el algodón. Pero en un principio, Alcoy se hace famosa por los paños de lana. El regenerado apareció mucho más tarde, ya casi en el siglo XX y esto, pero esto es otra película. Bien. Bueno, una vez habían aprendido a hacer hilo, bueno, pues haremos tejido, ¿no? De todas formas, el tejer es algo que está en casi todas las culturas del mundo. Casi todas las culturas del mundo, por prehistóricas que sean, siempre hay un telar, aunque sean dos palos y una urdimbre rústica, y aunque no haya lanzaderas, con un palo se hace una lanzadera. Incluso hoy en día podéis ver en reportajes que hay gente de sitios remotos que hacen alfombras y hacen tejidos pues en aparatos mucho más rudimentarios que esto, ¿no? Bueno, en definitiva, los alcoyanos, que ya no son navarros, ya no son de Gerona, sino que ya son alcoyanos, la segunda o tercera generación, se pone a tejer. Se pone a tejer con máquinas de madera. ¿Y dónde ponen las máquinas? Bueno, pues o las ponen en el zaguán de casa. Cuando entras a una casa siempre hay un espacio allí, o los ponen allí o los ponen en la buhardilla. Ese, por ejemplo, está en una buhardilla. Y subir eso, es que habría que subir 4 maderas, eso no era subir el telar, eso había que subir unas cuantas maderas y montarlo arriba y se montaba. Bueno, esto corresponde al Museo de Benilloba de los telares, que por cierto, muchos telares de estos son de Alcoy. Los compró el señor que fundó esto, los compró en Alcoy, pero están en el Museo de Benilloba. Bien, pasa por favor. Bueno, ¿esto qué es? Bueno, esto es un batán. ¿Qué es un batán? Bueno, pues un batán, la palabra batán es una palabra onomatopeica, es decir, batán, 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 es el ruido que hace eso cuando funciona. Bien, ¿y qué es un batán? Bueno, pues un batán es unos mazos que le dan al paño, ahí se pone el paño, y esos mazos van golpeando el paño, porque el paño cuando sale del telar es como una tela de saco. Entonces, para darle ese acabado que debe tener un paño, pues se golpeaba en esos artilugios que, dicho sea de paso, fueron las primeras máquinas que hubo en Alcoy. La primera máquina que se puso en funcionamiento en Alcoy fue un batán, que además estaba bajando por la cuesta de Algezares a la derecha, en esa zona de ahí. Se puso un batán y al lado, unos años después, se puso un tinte. Y al lado, unos años después, se puso un tendedero de paños. O sea que, si conocéis la zona aquella, lo que era la fábrica de Ansel Moracil,
Allí es donde en realidad nació la industria de Alcoy, donde se juntan los dos ríos más o menos, pero la zona de Algeciras. Bien, no os he dicho que de la fundación de Alcoy aún quedan restos. Si un día queréis ir, antes de empezar la cuesta de Algeciras, donde empieza la misma cuesta, allí a la derecha aún queda un arco gótico. Y lo que se llamaba la puerta de Cocentaina, que es la muralla donde empieza Alcoy, aún quedan restos de muralla, que a lo mejor está restaurada y es un poco reciente, pero en fin, estaba allí. Bueno, ¿cómo funcionaba esto? Funcionaba con una cosa que se llamaba la rueda hidráulica, que es un motor. Lo que pasa es que es un motor que en vez de ir con gasolina va con agua. El motor de agua que ahora quieren inventar, pues ya estos señores en el siglo XIV ya lo habían inventado. Hay una corriente de agua que empuja esas paletas y hace rodar esto. Y al hacer rodar esto, estas levas van cogiendo los mazos y los sueltan, los cogen y los sueltan. Y entonces los mazos van golpeando. Bueno, un batán sale en el Quijote. Si tenéis curiosidad, pues lo buscáis, que hay un batán ahí en el Quijote. Bueno, y hay restos en la toponimia alcoyana, hay un mas que se llama mas del Batán, o sea, el Batán. Por Chirillén hay un barranco que se llama el Barranc del Batanet, o sea que los batanes, a partir del siglo XIV, en Alcoy son ya, vamos, es el sonido de la ciudad, ¿no? Bien. Y ahora me diréis, ¿y por qué nos cuentas todo esto, no? Bueno, os cuento todo esto porque esa rueda que habéis visto de admisión inferior se va perfeccionando, es un invento del Oriente Medio. Las primeras ruedas hidráulicas se instalaron por la zona de Siria, no sé si hace 3000 años o a lo mejor más. Los romanos la adoptaron y la perfeccionaron y ha estado rodando hasta finales del siglo XX, que ha habido en Alcoy ruedas hidráulicas de estas. Ya había electricidad, ya había otros sistemas, pero la rueda hidráulica, como trabajaba las 24 horas del día y era gratis el agua, pues se seguía utilizando. Bien, ¿en qué consiste esto? Pues ya veis que hay una corriente de agua que se deja soltar, esto se llama el salto, el agua va cayendo por ese salto y va haciendo rodar esto, y esto se mete dentro de la fábrica un eje que se llama, en valenciano llamamos el barró, y ese eje, de ahí van tomando todas las máquinas, van tomando con correas potencia, es decir, van tomando el sentido del giro, van funcionando en definitiva. Bien, bueno, ¿y por qué os lo pinto si esto es de madera y estamos hablando de la metalurgia? Porque la metalurgia aún dio un paso más y perfeccionó esto. Las últimas norias que había funcionando en Alcoy prácticamente eran ya metálicas, como esta, por ejemplo. Esta noria, que es una restauración que se está haciendo de uno de los molinos del Molinar, fijaos que ya tiene, los cubos son de fundición, son de hierro fundido y todas las barras son de hierro, únicamente ya es de madera esto. Bueno, en cualquier caso, la industria alcoyana existió, nació, porque había agua y había saltos. ¿Por qué Cocentaina no se hizo industrial? Cocentaina no se hizo industrial porque tenía agua, pero no tenía saltos. El agua iba llana y entonces no se podían poner ruedas hidráulicas. Hubo otras connotaciones, como que era una ciudad señorial, y aquí no tuvimos señor a partir de cierto tiempo, que éramos una ciudad, una villa real, y entonces no teníamos un señor que dijera lo que había que hacer. Y el rey estaba muy lejos y hacíamos un poco lo que nos daba la gana. Lo que pasa es que dentro de un orden, porque siempre que había que instalar una rueda, un molino, había que solicitar permiso real, porque la orilla de los ríos era un sitio realengo que se llamaba, o sea, que era del rey. Toda la utilidad que se podía sacar de un río era del rey. Bueno, pues eso, ya tenemos la motivación de por qué nace la industria en Alcoy, ¿no? Porque había gente valiente, porque había agua
y había saltos. Elche, ¿por qué no prosperó tanto como nosotros? Porque tenía agua, el Vinalopó, pero no tenía saltos, también es muy llano. Alcoy, en realidad, aprovechó una coyuntura favorable para despegar. Bueno, ¿y esto qué es? Dice, bueno, si esto es la procesión del día de San Jorge, ¿no? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? Bien, pues mira, esto está aquí por esta cosa. Esa cosa de aquí es una reliquia, es algo que nos queda del siglo XVII y más atrás. Esto se llama un guión y cada gremio tenía su guión y en las procesiones cada gremio salía con su palo. Por ejemplo, casualidad, es el patrono de los metalúrgicos y el santo que hay arriba es San Eloy, que era un obispo francés que es patrono de los joyeros y de los metalúrgicos. Bien, y acaba de pasar, lo que pasa que no sale en la foto, el guión de los labradores, que lleva arriba un santo, y el santo es San José. Hay un guión para los del sector textil, y el santo es San Miguel, etcétera, etcétera. La excusa para decir que en 1675 se crea ya el gremio de metalúrgicos, el gremio de mañans, como decimos aquí en Alcoy, a los metalúrgicos. Bien, pasa, por favor. Bueno, y sabréis que antiguamente, normalmente los gremios vivían todos en la misma calle. Tenía sus ventajas, porque eran unos auxiliares de otros. Si una herramienta se rompía, te la podía dejar al vecino. Si se te acababa el material, pues el vecino te podía dejar algo de material. Bien, sabéis que en Valencia existe la calle de Corregers, por ejemplo, por la zona de la calle Caballeros. Casi todas las callejas que hay por allí tienen un nombre de algún gremio, porque estaban allí agrupados. Bien, pues el gremio de mañans, aquí en Alcoy, se estableció en esta calle que se llama el Carreró des Mañans, que ya casi no existe, pero aún, de momento que lo hemos podido rescatar, pues aún existe, porque ahí está en la pantalla. Existe aquí, pero existe. Bien, esto está, si tenéis curiosidad, hoy está así y está enfrente del museo. O sea que si vais al museo, cuando miréis el museo, dais una vuelta así de 90 grados y veréis esto, que ya no es un callejón, porque esta casa ha desaparecido, que es esta. Fijaos que esta puerta es esa puerta de ahí. Bien, y ahí ha habido mañans hasta hace nada. Fijaos que aún queda ahí un resto de una ménsula de una grúa. No os podría decir hasta qué fecha, pero hubo unos metalúrgicos que estuvieron ahí hasta los años 60 o así. Félix Picó, ¿puede ser? Félix Picó estuvo por ahí, ¿no? Sí, ahí, me dicen que sí. Bien. Pasa, por favor. Bueno, entramos en el papel. En el año 1755, estamos hablando de la industria, progreso de la industria, ya hemos hablado del textil, vamos a hablar del papel. En 1755, un presbítero de la parroquia de Santa María, Mosén Vicente Albors, pues se le ocurre montar un molino de papel, para hacer papel. Era un ilustrado, tenía correspondencia con Mayans. Mayans era un ilustrado de la época de la Ilustración, y entonces era un señor con inquietudes, hizo un molino de papel en la parte alta del molinar, que por cierto se llamaba la partida de los batanes. Ya hemos dicho antes que el sonido de Alcoy hasta aparecer el papel era sonido de batanes. Bien, esto, Eduardo, que está ahí, os hablará el próximo día más a fondo de este tema, pero en fin, daremos una pincelada por encima, pero tiene su motivo.
Bueno, el papel antiguamente, en la época de Mosén Vicente Albors, en 1755, se hacía de la siguiente forma. Esto, fijaos que es como un tonel partido por la mitad. Esto se llama una tina, es de madera, tiene unos chunchos de hierro, y con una especie de cedazos muy finos, se metía el cedazo, conforme está haciendo este señor, en la pasta del papel. La pasta del papel era como una horchata, solo que era tan densa que cuando tú metías un cedazo y lo sacabas, allí se quedaba algo, y lo que se quedaba allí era el papel mojado, que luego se tendía para que se secara, y eso era el papel. Es más complicado, pero en fin, eso ya os lo contará Eduardo. Y bueno, ¿y para qué nos dices esto si estamos hablando de la metalurgia? Bueno, estamos hablando de esto porque aquí en Alcoy, hasta prácticamente hace 15 años, había una fábrica de máquinas de papel. Era un metalúrgico, Quicolal, el famoso Quicolal, fabricaba máquinas para fabricar papel. O sea que la metalurgia, en realidad, se metió en todas las industrias que había aquí y hizo máquinas para esas industrias. Por eso estamos un poco yendo de pasada por todas las industrias. Bueno, alrededor de 1800 había 33 carpinteros en Alcoy, 3 talleres de calderería, 10 herrerías y 8 cerrajerías. ¿Qué es un taller de calderería? Pues es un taller de hacer calderas, ahí viene la palabra calderería, o de hacer calderos también. Cuando vais por ahí, haznos un caldero. Se dice un caldero porque se hacía en un caldero de cobre y había gente que trabajaba el cobre y hacía calderos o hacía calderas. Bien, es un dato anecdótico, tampoco tiene el mayor interés, solo que son datos de documentos que existen. Esto es concretamente de un plan estadístico que hizo un señor que se llamaba Planelles. Bueno, esto es muy curioso. Esto es una relación de los clientes de un señor que era Mañá, ¿ves? Lo pone ahí, Juan Chanut, Mañá, calderero francés afincado en Alcoy en 1804. No solo vinieron de Teruel, no solo vinieron de Navarra, no solo vinieron de Castellón, el apellido Castelló, ¿no? También vinieron mucha gente francesa, sobre todo cuando empezó a prosperar la industria papelera. Y uno de los franceses que vino es este señor Chanut. Y cuando redactó su testamento, redactó una lista de todos los morosos que tenía y dónde los tenía. Y por esa lista sabemos cuál era su mercado. Su mercado, fijaos, era Alcoy, Benilloba, Penàguila, Alcolecha, pero fijaos que llegaba hasta Finestrat, hasta Benidorm, hasta Villajoyosa. O sea, le debían dinero en Villajoyosa. Si ahora cuesta ir a Villajoyosa en coche, imaginaos en 1800, que no se había inventado casi ni el carro, pues imaginaos lo que sería ir a Villajoyosa a atender a un cliente o a vender, ¿no? Pero, en fin, así hemos sido los alcoyanos toda la vida, ¿no? Vamos, este señor era francés, pero bien, está ahí por curiosidad para que veáis que en realidad Alcoy no vivía de su propio mercado, ¿no? De su propio comercio, sino que ya empezábamos a salir a vender por ahí, ¿no? Bien. Bueno, llegamos a 1818 y 1818 es otra fecha clave de la industria de Alcoy porque aparecen las primeras máquinas de hilar. Hemos hablado antes de cómo se hilaba, para que ahora entendáis las máquinas de hilar, cómo funcionaban y qué eran, ¿no? Bueno, no os he dicho que cuando salió el gremio de metalúrgicos tuvo muchas disputas con el gremio de carpinteros. ¿Por qué? Porque fijaos que en realidad casi todas las máquinas eran de madera en esa época. Entonces, los carpinteros querían hacer máquinas y los metalúrgicos querían hacer máquinas. Entonces, hubo ahí sus más y sus menos. Bueno, esto que veis ahí es una máquina muy parecida a la que traerían en 1818 de Bilbao, la Real Fábrica de Paños, que aún no la hemos citado aquí, pero la Real Fábrica de Paños
con los años llegó a ser una institución aquí, que aún existe, la famosa Casa de la Boya. Si alguien tiene curiosidad, después, cuando acabemos, podemos hablar un poco de eso, porque si nos centramos en eso, nos faltará tiempo al final. Bueno, la Real Fábrica de Paños era algo que hoy nos cuesta de imaginar, ¿no? Era algo que velaba por las carreteras, que velaba por la nueva tecnología. O sea, no eran los industriales, entre comillas, los que se buscaban la tecnología. La Real Fábrica de Paños es la que iba a buscar qué tecnología era la actual y la traía para enseñarla a los industriales, que eran sus socios, en realidad sus miembros, la Real Fábrica, y muchas veces trajeron máquinas que a los industriales no les encajaban y no se aceptaron, pero en este caso sí, cuando trajeron el primer surtido de máquinas para hilar, que las instalaron en lo que hoy es la calle San José, bueno, más concretamente en lo que era la Riojana. Todo el mundo se acordará de la Riojana, ¿no? ¿Todo el mundo se acuerda de la Riojana? Bueno, pues por ahí se instaló las primeras máquinas de hilar se instalaron por ahí. Bueno, os voy a explicar un poco. La calle del Tap se llama calle del Tap porque solo existía la parte que da a San Nicolás, porque cuando llegaba a San Francisco había una tapia. Y esa tapia es que ahí detrás estaba el tendedero de paños en aquella época. Y ahí en ese tendedero de paños se pusieron estas máquinas en 1818. Bueno, esto equivaldría al cardado. Esto es la carda. Y esto, fijaos que esta máquina ya saca una mecha. Esto ya equivaldría a la situación entre el cardado y el hilado. Y esta ya era una máquina de hilar. Es con sus usos, unos usos muy parecidos a los que hemos visto antes, pero ya convertidos en máquina, ¿no? Que es el juego tradicional, un juego de máquinas, tiene una cardadora, ¿no? Una mechera, una carda mechera y la hilatura. Bien. Bueno, esto, que lo habréis oído miles de veces, esto es la famosa selfactina. Selfactina, que aquí en Alcoy decimos la sofatina, el sofatinero, pero no es sofatina, es self-actina, porque viene de self-acting, del inglés, que quiere decir que actúa sola o algo así. Bueno, estas máquinas se fabricaron en Alcoy, hay fotos incluso de máquinas que aún quedan, selfactinas de estas fabricadas en Alcoy. Por eso están aquí estas imágenes, porque la industria metalúrgica de Alcoy también produjo selfactinas. Bueno, esto es otra fecha histórica. ¿Esto qué es? Las Paulas. Pues sí, señor, y no, señor. Porque fue a las Paulas durante un breve tiempo, pero eso ha sido de todo. Pero sobre todo fue en 1828 el sitio donde se puso la primera escuela industrial, entre comillas, que hubo en Alcoy. La escuela industrial, si no me equivoco, una de las primeras especialidades fue mecánica. El primer título que se llegó a dar fue mecánica. Es decir, esto que se llama la Casa Cátedra, ahí se formaron los primeros mecánicos titulados de Alcoy. Bueno, ahora viene lo que tú contabas. En 1830 aparece aquí un catalán y monta una fundición. Ahora, lo más guay es, fíjate, el casco, o sea, los cascos que llevaban eran, o sea, veis, ¿no? Pero no se moría nadie, o sea, que es que, bueno, esa foto no es de 1830 porque la fotografía entonces no existía, es de 1950 por ahí, pero en fin, las formas de trabajar no son muy diferentes a conforme serían en 1830. Este señor Manlleu se estableció en la zona del Portal de Riquer y también se estableció ahí Boronat, el famoso Boronat, el taller de Boronat, que eso es muy sonado. La primera fundición la montó al lado, muy cerca de este señor, ahí en San Roque, y después se pasó a lo que hoy es la comparsa de Ofilade de Tomasinas. Las Tomasinas
podríamos decir que fue la primera fundición estable que mereciera llamarse una fundición ya del tipo que conocemos hoy en día, ¿no? Bien, bueno, abrimos otro capítulo. Toda la cuenca del Molinar ya está llena de batanes, de molinos harineros, de fábricas de papel, y no hay más sitio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si ya no hay más altos, todos los altos están cogidos, ¿dónde ponemos las industrias? ¿Con qué las movemos? Pues nada, casualmente, un señor inglés inventó una cosa que se llamaba la máquina de vapor. La máquina de vapor ya permitía poner una industria donde fuera, porque tú te instalabas al lado una máquina de vapor, es como si te pusieras un generador de electricidad en tu fábrica. Pues la fábrica la puedes poner en cualquier sitio. Te pones un generador de electricidad y te haces la electricidad, la puedes poner en cualquier sitio. Bueno, eso pasó en 1832, que un señor, por ahí por debajo de... Si vais por la calle de la Cordeta y seguís para abajo, cuando lleguéis al río, ahí se instaló en 1832 la primera máquina de vapor. Pero ojo, la máquina, un generador de vapor, la máquina de vapor no se puso, o sea que lo he dicho mal. Se instaló un generador de vapor, pero fue el primer generador de vapor que se instaló en Alcoy. Este señor lo usaba para sus tintes, pero, y ahora un paso, porque en nada, fijaos, en nada ya se conocía el vapor, se desarrolló, ese generador de vapor se desarrolló en la escuela industrial ya de entonces, ya tuvo mucha intervención, el famoso Subercase, y nada, pues ha llegado la máquina de vapor. La máquina de vapor la creó un señor que se llamaba Newcomen, pero eso también no es muy importante. Al final el que se llevó la fama fue Watt, pero Watt en realidad no inventó la máquina, lo que inventó fue un regulador que la hizo práctica. Ahora lo veremos. Esto es una máquina de vapor y ¿veis? ¿Qué es una máquina de vapor? Una máquina de vapor es algo, a ver cómo lo explicamos para que se entienda. Imaginaos una olla a presión. Una olla a presión, cuando está ya que no puede más, saca un vapor, ¿no? Saca vapor a presión. Bien, pues ese vapor a presión se metía por ahí, por un cilindro. Esto es un cilindro. Y la presión hacía que ese émbolo fuera adelante y atrás. A ver. El vapor entra por aquí y hace presión y empuja esto y mueve esta palanca. Es que, en fin, explicar máquinas así tan a prisa es un poco complicado. Pero, en fin, es muy parecido a los coches de ahora. Imaginaos que esto es un pistón de ahora de los coches. Todo el mundo sabéis que tenéis 4 pistones en el coche, ¿no? Y que tenéis unas bielas y que tenéis un cigüeñal, ¿no? Yo creo que, en fin, casi todos lo sabéis. Bien, pues esto es un pistón, esto es la biela y esto es lo que hace de cigüeñal. Esta palanca de aquí es la que hace de cigüeñal. Y entonces esto gira, o sea, a base de ir echando vapor y unas válvulas que se abren y se cierran, el vapor va empujando, empujando, empujando y eso va rodando, va rodando, va rodando. Bien, y esto es el famoso regulador de Watt, que dicho sea de paso, está, mira, yo lo tengo por aquí por casualidad, está en todos los emblemas que hay ingeniería o en el escudo de los ingenieros, en algunos edificios. Esto es el regulador de Watt. Bien, el regulador de Watt está ahí, y os lo he puesto aquí en grande, porque en realidad esto es lo que hizo posible la revolución industrial. La revolución industrial en el mundo la hizo posible ese mecanismo. Esto, cuando empieza a girar con velocidad, estas esferas se levantan y al levantarse cerraban la entrada del vapor. Cuando perdía velocidad, esas esferas bajaban y entonces se volvía a abrir el vapor y volvía a entrar en los cilindros y de esa forma se hizo la máquina, se hizo práctica, porque de otra forma
se metía el vapor ahí, pero claro, no se podía controlar, no se podía regular el caudal de vapor, ni se podía regular. El regulador fue esto. Bueno, bien, como os decía, la máquina de vapor, esto es un cómic de una instalación real. ¿Ves? La máquina es esto, con unas correas se pasa al embarrado, al barró en valencià, que es esa barra que veis ahí. Esa barra va a lo largo de toda la fábrica y de esa barra, luego lo veremos en el taller de Rodes, que esa barra, ya lo he dicho antes, van tomando todas las máquinas con correas. Bien, pasa por favor. Bueno, ¿y esto qué es? Bueno, esto es el parterre, ¿no? Y esto es una casa que hay ahí. Bueno, pero esta casa, antes de ser casa, fue la primera fábrica con máquina de vapor que hubo en Alcoi, casco urbano. Estaba instalada aquí. En esa época, Alcoi se acababa en lo que era Perlasia. Allí había una puerta que se llamaba la Puerta de Madrid. Lo que es el Banco de España, que ahora es la Casa de la Cultura, eso ya estaba fuera de Alcoi. ¿Y esto qué era? Esto era la carretera de Madrid. ¿Y dónde se ponen las naves ahora? En todos los sitios. En las afueras, a la salida, en la carretera, ¿no? Pues estos señores hicieron lo mismo. Pusieron las industrias en la carretera de Madrid, que era eso. Por esa razón está ahí papeleras, por esa razón está ahí esta industria, por esa razón ahí hubo en 1874 una fundición de la familia Aznar y por eso se convirtió en un polígono industrial. El polígono industrial de la mitad del siglo XIX estaba ahí. Aún queda mucho, en la calle Orbera aún queda mucho de industrias, restos de industrias, pero es que era todo el barrio. Bueno, y esto, bueno, aquí, justo aquí, que esto existe, esto ya veis que es la calle de la Cordeta, ahí se instaló la segunda máquina de vapor. Esto era una industria de hilado y tejido de algodón y esto era una industria de fabricación de paños. De la familia Julián, que han desaparecido, ya no hay memoria de ellos, pero es que claro, es que eso hace mucho tiempo, es que hace, de 1863, pues fijaos, casi 150 años. Bien, hemos hablado que al textil le llega el momento de mecanizarse y al papel también. O sea, al papel le llega un momento que un señor, en este caso francés, inventa la máquina de hacer papel. No puedo decir mucha cosa porque si no Eduardo se quedará sin materia. Entonces diré, como siempre, una pinceladita para situarnos un poco. Bueno, esto, fijaos que se parece mucho al tonel aquel que tenía el señor, aquel que hemos visto antes con el cedazo y todo esto, ¿no? Es algo parecido, pero que ya tiene una palanca, ¿veis la palanca ahí? Ya tiene una palanca que eso ya va un poco automático. O sea que hay una cinta continua que va cogiendo pasta, sale la hoja, se recoge, ¿veis? Aquí está explicado, esto es la pasta, sube la pasta aquí, esto es una cinta sin fin, esto es una prensa que prensa la hoja y ya sale la hoja húmeda, pero ya sale una hoja. Bueno, esto es el escalón siguiente, fijaos que sigue ahí la tina, ahí dentro está la pasta, acordaos que la pasta es como una horchata, que no os he dicho esa horchata cómo se hace. Esa horchata se hace triturando trapos de algodón y de lino. O sea, se trituraban con unos morteros parecidos a los batanes y se hacía la pasta. Y después la pasta, fijaos, ahí está el grifo, se vertía en la máquina y esta máquina ya se parece mucho a las máquinas de hoy en día. ¿Ves? Esto ya es una máquina moderna. Máquinas como estas hacían en Quicolada. ¿Me equivoco? O sea, máquinas como estas, claro, las sacaban a piezas porque eso no cabe en un camión. Bueno, históricamente las primeras máquinas de papel fabricadas en Alcoy se fabricaron
la familia Serra, que estaba en la calle de Santa Lucía, ahora luego lo veremos, y los hermanos Aznar, que estaban en lo que era Telégrafos. Allí había un taller, los hermanos Aznar para su época tenían muy buena tecnología, de hecho dieron lugar a varias generaciones de industriales con ese apellido. Bueno, bien, estamos en metalurgia, donde queríamos llegar es aquí, que aquí también se fabricaron máquinas de papel, de fabricar papel en continuo. Bueno, esto es un telar, y lo hemos visto antes. Este telar lo tenía Anselmo Aracil ya muy entrado el siglo XX para hacer las muestras. A pesar de que ya tenía telares mecánicos, las muestras las hacían a una mano. Y aún nos ha quedado este telar, que fijaos, aún sigue siendo prácticamente casi todo de madera. Los telares modernos, ¿ves? Ya son de acero, ya son de hierro. ¿Ves? Ya tienen engranajes, ya todas las piezas son de hierro. Esto, como curiosidad, os diré que esto se llamaba un telar garrotero, porque tenía ese garrote que era el que, bueno, telar garroteros lo decían aquí, tenía ese garrote que era el que movía, el que empujaba la lanzadera, que es la que va y vuelve. Bueno, estábamos hablando antes del taller de Jorge Serra, aquí está el taller de Jorge Serra, esto es la calle Santa Lucía, esto es lo que ahora es eso, para que se localice dónde estaba, ¿no? Bueno, esto es la fundición de Boronat, aquí estaban las oficinas y esto era donde se fundía. Y esto que queda ahí, que aún existe, era otro taller mecánico. Por eso que os decía que en la calle Orberá aún quedan restos de industrias, pues ves, esto es un resto de industria, esto era la misma industria, lo que está enfrente de Telefónica era el patio de esa fundición. Y allá abajo otro taller, entonces se vivía dentro del mismo edificio, las personas arriba y abajo taller. Bueno, esto es el taller de Boronat. Es un contrasentido que tuviera la fundición allá abajo y el taller aquí arriba, pero que entonces ni se miraban los tiempos, ni se miraban los transportes, ni... Sí. Esto, aunque le veáis ese aspecto, lo hizo el maestro de obras Agustín Muñoz. La fachada esta lo hizo Agustín Muñoz. De todas formas, está inspirada en fachadas de la época, que tampoco es muy original, pero en fin, para hacerlo un maestro de obras, pues sabía mucho un maestro de obras entonces, ¿verdad? Bueno, esto es lo que habéis visto en la fachada esa que acabáis de ver, pero por dentro. Fijaos, y hay tornos, allí este señor debe ser el jefe, porque tiene pinta de jefe, y ahí están los torneros ahí torneando, veis, hay un contrapunto ahí, hay engranajes. Esto, mira el embarrado que hablábamos antes, ¿veis? Ese embarrado va a una máquina de vapor. Esto está documentado, que esta industria tenía una máquina de vapor ahí detrás, por ahí debía tener una máquina de vapor. Siempre que hay una máquina de vapor sale una chimenea, así que siempre que veáis una chimenea es que había una máquina de vapor. Y esto es cómo está ahora el taller. En realidad la planta está igual. ¿Puedes volver atrás, por favor? ¿Veis? Los pilares son los mismos pilares. Entonces, ¿veis? Los pilares son los mismos pilares. Han renovado la cubierta, pero es el mismo espacio. Hacían cosas muy, vamos, para la época, muy de vanguardia, ¿no? Pasa. Gracias. Por ejemplo, esto, ¿no? Instalaciones completas para fabricar aceite. Esto es el molino donde se molían las aceitunas y esto ya eran prensas para una vez molido, pues se ponían las prensas, se sacaba el aceite. Alcoy en esa época, el siglo XX, principios del siglo XX, se hizo con todo el mercado andaluz y extremeño de la fabricación de vino y aceite. Y eso lo podéis ver si tenéis un poco de curiosidad cuando vayáis por La Mancha. Fijaos en las rotondas, que casi todas las máquinas que hay en las rotondas son máquinas hechas en Alcoy. Si paráis allí en la rotonda y os acercáis a mirar la chapa, o pondrá Boronat, o pondrá Rodes, o pondrá Aznar,
Y desde luego pondrá Alcoy. El vulcano alcoyano, ahora lo veremos. Bien. Bueno, esto de hijos de José Bornat, del taller ese que hemos visto. El catálogo es extensísimo, extensísimo. Hemos cogido solo una muestra de 2 o 3 cosas. Esto es para hacer vino. Aquí es donde se prensaba lo que quedaba, el pellejo, y todo esto se prensaba aquí. Por eso tiene esas rendijas para que salga el mosto y se quede dentro las raspas y todo eso. Esto también lo fabricaba Bornat, lo pone por ahí, la maquinista alcoyana. Es una bomba para el trasiego del vino de un tonel a otro. Y tiene un volante por si se va la luz, pues se podía accionar manualmente a mano, un señor en cada lado. Bien. Bueno, esto me imagino que lo reconoceréis. ¿Qué es esto? Tú lo has de reconocer. ¿Qué es esto? A ver, ¿quién me sabe decir qué es esto? Una pista. Hay una chimenea. Si hay una chimenea, ¿qué será eso? Otra pista. Hay una escalera. ¿Qué escalera es esa? Bueno, pues esto de aquí es el círculo industrial. Ahora mismo estamos aquí. En esa pared de ahí es esto. Y esto de aquí es el acceso. Aquí arriba está la vidriera y eso es la biblioteca. La biblioteca tiene unas ventanas que dan al pasillo. El pasillo es eso de ahí. Y esto es el despacho del administrador. Esto de aquí. Fijaos que la escalera aún no está hecha. Solo está el jardín, la escalera, el rotonda no está hecho. Estos son los orígenes del círculo. Bien, ¿y por qué os he traído esta foto? Porque ahí, en lo que hoy ocupa la Casa del Pavo, había una fábrica. Había una fábrica de paños con una máquina de vapor. Por eso podía estar ahí, porque tenía su máquina de vapor y era autónoma. ¿Y por qué estaba ahí? Pues porque en los tiempos que eso era la carretera de Alicante, esto eran las afueras. Y entonces la fábrica estaba en las afueras. Pero claro, poco a poco se fue construyendo y la fábrica se quedó ahí encajonada, igual que se quedó encajonada la fábrica de paños que había aquí, en el parking, que era otra fábrica de paños de la misma época que este de aquí. Se quedaron aquí encajonadas hasta que al final pues, se derribaron. Bien. Bueno, ¿y por qué os enseño esto? Os enseño esto porque en 1870 Rhodes se instaló aquí. La fábrica Rhodes de maquinaria empezó en la calle San Francisco, pero fijaos, en la calle San Francisco, una fundición, un taller en la calle San Francisco. Y cuando pudo, y aquí hubo sitio, pues se vino aquí. En realidad empezó aquí, porque lo de la calle San Francisco sería algo muy pequeño. Bien, de ese edificio se fueron a la calle Alzamora y hicieron este edificio, que si no me equivoco es de Briet. Esto es de Briet, ¿no? Bien, fijaos lo que hay ahí. ¿Os fijáis en lo que hay ahí? Eso es el regulador de Watt. Este señor, esculpido en piedra. Eso de ahí es el regulador de Watt esculpido en piedra. Este señor tuvo la sensibilidad ya no de hacerse un edificio histórico, es que encima lo decoró con los emblemas de la industria, del vapor y todo esto, que para ellos era, pues claro, era lo más moderno. Como si nosotros ahora pusiéramos, no sé qué se me ocurre, pero en fin, algo así como atómico en la fábrica, ¿no? Unas luces. Bien, bueno, esta es la construcción de Rhodes. En 1904 la calle Alzamora se les queda pequeño y se vienen aquí arriba a lo que ahora es el Olimpia y empiezan a construir ahí otra nave. Dejan la fundición abajo y aquí
trasladan el taller de calderería y el taller de maquinaria. No se aprecia muy bien, pero si os fijáis, la puerta es una puerta de estilo renacentista, del estilo del Palacio de Carlos V de la Alhambra, para que nos entendamos. Fijaos lo trabajado que está eso. Esa puerta ya no existe porque conforme los camiones iban necesitando más luz, pues la puerta esa se ha ido al cielo. Hay una curiosidad en esta foto. Fijaos que como no había nadie, detrás se ve el chalet del maestro Espí. El chalet del maestro Espí es eso que se ve ahí. Bien, ¿seguimos? Bueno, esto es Rodes por dentro. Eso que os decía, bueno, calderería es un calderero, es el que fabrica calderas. Eso es una caldera. Y este señor está ahí dentro trabajando, fabricando calderas. No se aprecia, pero eso son todo piezas roblonadas, es decir, no había soldadura, entonces habréis visto por ahí que dos piezas metálicas a veces están cosidas por unos remaches. Esos roblones de acero era la única forma entonces de unir dos piezas de hierro, ¿no? Bien, esto es la industria y fijaos que esto nos da la pista. ¿Veis cómo esa viga es esa viga de ahí? Esto es el estado actual, esto es el Olimpia. La piscina está sobrelevada aquí, viene más o menos hasta aquí, y estos continúan siendo los pilares. ¿Veis? Ahí no se aprecia casi, pero ¿veis ahí el embarrado? ¿Veis las poleas? La máquina de vapor estaba por aquí, ahí detrás, en el patio, y entraba la barra rodando, y de ahí se tomaba, de esas poleas se tomaban las correas para que las máquinas funcionaran. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Estáis ya bostezando o aún aguantáis un poco? Ya queda poco, ya queda poco. A ver, bueno, estamos acabando. Bueno, esto es un catálogo de Rodes, también muy bien hecho, seguramente lo harían en Barcelona, los catálogos estaban verdaderamente muy trabajados. Rodes también hacía cosas muy espectaculares. Hemos puesto aquí esto por poner algo, porque hacía hasta cajas de caudales, o sea, hacía lo menos 200 productos, ¿no? Bien, esto es una máquina que sustituye al pisado de la uva. Antiguamente sabéis que el vino se hacía pisando la uva. Se ponían 10 o 12 personas y como en un corro iban pisando la uva. Pues esta máquina hace ese papel. Es una estrujadora que lo que se hace es que se pone ahí la uva y esa máquina lo tritura y lo saca por aquí ya. Parte ya es mosto y parte es los restos. Aquí se ve esa máquina ya mecanizada, ¿veis? Esto es una bodega de La Mancha. Fijaos que entonces no se usaba madera, se usaba barro. Y ahí pone Rodes Hermanos. Y ya veis que está todo mojado, pero está todo mojado del mosto. O sea, del mosto que anda por ahí. Bien. Esto es una instalación muy parecida a la de Boronat que hemos visto antes. Es un molino de aceite, la prensa de aceite, en fin. Bueno, esto es otro taller que está al lado de Rodes. Esto antiguamente era una plaza de toros. ¿Sabéis de dónde estamos hablando, no? La antigua plaza de toros. Esto era la entrada de la plaza y dentro había unos espacios, lo que era el ruedo y todo esto. Cuando la plaza se trasladó a la carretera de Valencia, pues un señor se estableció ahí y fue este señor, un hermano de los Rodes. Dos se fueron a la derecha, al número 17 y 19, y otro, con la viuda de Rodes y un socio capitalista, se instalaron aquí y hicieron cosas también más o menos en la misma línea de lo que hacían los otros. Máquinas para vino, máquinas para aceite, vigas. Esto es su catálogo. Veis lo que hemos visto antes, la misma máquina que hemos visto antes. Por ahí asoma una bomba también. Bueno, esto lo he puesto como curiosidad, ¿no? Una de las cosas que fabricaban, esto se llama un malacate, y esto es una bomba, pero a tracción animal.
el caballo o la mula o lo que fuera iba caminando por aquí y entonces por medio de unos engranajes hacía que esos canguilones fueran subiendo agua y era una forma de subir agua y esto lo fabricaban estos señores. Muy rústico, pero esto se ha usado. Se ha usado incluso para sacar agua de la fuente de Barchell, para que pudieran funcionar las fábricas de papel, porque si no circulaba agua por la acequia no podían funcionar. Bueno, esto que también es, estos señores, esto es una caldera de vapor. Por aquí entra el carbón, no sé si os acordáis esa figura de antes, que había una caldera de ladrillo, bueno, la forraban de ladrillo para que no explosionara, para que tuviera más resistencia a la explosión, ¿no? Pero en realidad era una caldera tan parecida a esto, como que si os imagináis esto con unas ruedas de tren y un señor ahí en una cabina a que parece una máquina de tren. Es que la máquina de tren, lo que lleva delante, es un generador de vapor, es una caldera de vapor. Por eso tiene tanta similitud con una máquina de tren, con esa que tenéis ahí en el Chicharra, en Gil Albert. Bien, pasamos fuera. Bueno, esto es una máquina de vapor, ya lo hemos explicado. Aquí es donde entraba el vapor, hacía presión, movía esta biela, esto rodaba, esto, ya lo habéis visto en la figura, es lo que enlazaba con el embarrado y el embarrado, tomaban del embarrado todas las máquinas. Ahí, fijaos el regulador de Watt, siempre ahí. Esto es otra fábrica que ya la conocéis, está en la plaza esta de Juan Cantó, La Movida. Creo que ahí está el Cangarú, ¿no? ¿Se llama Cangarú? Sí. Pues fijaos que es un taller que con sucesivas ampliaciones, esto es Aralsa, esto se edificó en el año 1920, Aznar, Rodes y Albero. Aznar venía de la familia Aznar, Rodes venía de la familia Rodes, y de todas formas los apellidos están mezclados. Había un Rodes Albero, un Aznar Rodes y estaba... Bien, simplemente os lo comento como curiosidad. También tenía un catálogo, prácticamente eran catálogos copiados unos de otros porque fabricaban lo mismo. Estas vigas, por ejemplo, las fabricaban en Aznar y Rodes y Albero, Aznar, Rodes y Albero, las vendían como material de construcción. Ibas allí, dabas las medidas y te fabricaban una viga de la medida que tú quisieras. Bien, esto también es de Aznar, Rodes y Albero. Esto es un molino de harina. Esto es la tolva donde se pone el grano. Ahí están las muelas, pero ya es mecánico. Ya no se mueve por rueda hidráulica. Bueno, alternativamente a las máquinas de vapor empezaron a salir máquinas de gas, que es algo parecido, pero ya es un motor de explosión. Ya cada vez es más parecido a nuestro motor de explosión que llevamos en los coches. Hay un cilindro, hay un pistón, hay una biela, hay una especie de cigüeñal y hacen rodar este volante de inercia que transmite la rotación al embarrado, al barró y del embarrado a las máquinas. Bueno, y esto en 1910, a pesar de que hay antecedentes, antiguamente ya había generadores de electricidad en Alcoy, concretamente en el edificio que hoy es Papeleras ya había una central eléctrica que producía electricidad, pero en fin, con sus limitaciones. Pero a partir de 1910, que ya viene Hidroeléctrica Española, que es la subestación esta que hay al lado del centro comercial, pues ya el motor eléctrico se impone, porque es más limpio, no hace falta carbón, no hace falta ensuciarse, la corriente te viene directamente a casa, no has de ir a ningún sitio a buscarla, como el carbón. Bien, bueno, esto es un motor que están reparando y se ve todo el interior, ¿no? Todos los bobinados. Esto tiene un tamaño así, porque claro, ahí no se aprecia, pero es un motor grande, y esto sustituía a una máquina de vapor. Donde había una máquina de vapor, ponían un motor eléctrico como este y iba al embarrado. Bien, quiero brevemente rendir un homenaje al ingeniero Durá, que fue uno de los
era un ingeniero eléctrico, que fue uno de los que ayudó a que se impusiera, es abuelo de Nasi. Nasi se llama Ignacio Matáis Durá. Este señor era su abuelo. Bien, pues nada, a partir de ahí, pues todas las industrias, todas ya fueron deshaciéndose de las máquinas de vapor, de los motores de gas y fueron instalando este tipo de motores. Bueno, llegamos al 1936. Llegamos a 1936 y todas las industrias se concentran en Rodes. En Rodes, todos los talleres se llevan todas las máquinas a Rodes y en Rodes allí pues se hace una multifábrica. ¿De qué? Pues si estábamos en guerra, pues de material de guerra. ¿Y esto qué es? Pues esto es ni más ni menos que una máquina de hacer trilita. ¿Qué es trilita? La trilita es el trinitrotolueno, es decir, el TNT, que eso sí que sonará más, ¿no? TNT no suena eso del TNT. Bueno, pues esto lo que fabricaba era las cargas de las bombas de los aviones, las cargas de las balas de los cañones, las cargas de... Todo eso se fabricaba en esta máquina. Bien, en parte los bombardeos que sufríamos es porque entonces ya había inteligencia, o sea, ya había oficinas de inteligencia y sabían que aquí fabricábamos material de guerra. Y entonces, en realidad, lo que venían es a bombardear las fábricas de material de guerra. Pero si te fijas, hay unos primeros bombardeos que la información que se dio fue, bueno, para lo que vías de la fábrica de Baus. Es lo que bombardearon la fábrica de Baus, pero era la fábrica Baus vella. Y en cambio, els primers bombardeos van fer la fàbrica de Baus nova, perquè els avions que van vindre van veure la fàbrica, la plaça de Baus, i van bombardejar aquella zona que no va fer res. I per la intel·ligència decidia que havia que bombardejar la zona de la fàbrica de Baus vella. Bueno, en cualquier caso, Rodes se vio afectada por esos bombardeos y la zona, y aún lo podéis ver en la Fuente del Moreno. ¿Sabéis dónde está la Fuente del Moreno? Bueno, pues si os fijáis en la pared, aún quedan allí restos de esos bombardeos que iban a por la manzana de Rodes. Lo que pasa es que entonces no tenían la puntería que tienen ahora. Y entonces acertaban 1 de cada 5. Pero, en fin, Alcoy está plagado de restos. Por ejemplo, el Monte de Piedad, si miráis la fachada principal, la fachada de la derecha tiene también restos porque bombardeaban las naves que había en el parterre, que eran unas naves de los Albors, donde luego estuvo la Vespa, donde luego estuvo... había una gasolinera. Esas naves, claro, ellos a veces, lo que decía Enrique, ¿no? A veces la información la tenían bien, pero a veces pues la tenían regular, ¿no? Y entonces pues bombardeaban pues lo que pillaban. Bueno, pues nada, acaba el 39 y nada, pues otra vez a empezar, ¿no? Y las fundiciones se ponen a andar y todo vuelve a rodar. Bueno, ¿para qué os he puesto esta imagen? Esto, que es un pequeño homenaje a Solbes, es una ilustración de Solbes. Aquí está dibujado qué es un horno de fundir. Veis que es como un cilindro, es como una caldera que está revestida de material refractario por dentro y desde arriba, por ahí, hay un señor ahí arriba que echa una capa de carbón, una capa de hierro, una capa de carbón, una capa de hierro. Claro, previamente han encendido ahí un fuego potente para que aquello empiece a fundir. Pero no fundiría si no tuviera un potente ventilador, igual que eso que hacemos en el fuego, que hacemos así, pero a lo bestia. O sea, ahí echaban aire a presión y entonces aquello se ponía, claro, el carbón al rojo, aquello se ponía a 1000, nunca mejor dicho. Es que tenía que ponerse a 2000. O sea, eso se tenía que poner a 2000 grados para que eso se fundiera. Entonces, había un canal, que es ese canal de ahí, que estaba taponado con un tapón de barro. O sea, imaginaos un cono de barro tierno en la punta de una lanza, con eso servía de tapón. Al entrar en contacto ese barro húmedo con el hierro fundido, automáticamente se cristalizaba y hacía de tapón. ¿Se entiende?
y después con una piqueta, cada vez que tenían que sacar hierro, con una piqueta tenían que destrozar ese tapón. ¿Dónde iba lo que salía de ahí? Iba a esta cuchara, que se llamaba la cuchara, y la cuchara se llevaba a cada uno de los moldes para poder fundir. Esto ya es real. Esto es el cubilote. Ahí hay unas mirillas para que los operarios puedan ir viendo cómo va la fusión y cómo va todo, que se subían en esas banquetas de ahí. ¿Ves? Esto, cuando esto ya está por aquí, taponan, se van, vuelven, y a lo mejor estaban fundiendo 8 horas, normalmente de noche, sobre todo en verano, porque eso en verano durante el día no lo podía soportar nadie. Bien, esto es una de las fundiciones que más nombre tenían aquí en Alcoy, que es la fundición de Vilaplana. Era muy parecido a la fundición que hemos visto al principio. Había una grúa con unos carriles. ¿Veis cómo están ahí los pilares? Los carriles no están, pero están los apoyos de los carriles, y era algo muy parecido. Bueno, estamos ya hablando de la última época ya del siglo XX. Os decía que al final veríamos las máquinas esas que vinieron en 1818, ¿en qué se convertirían con el tiempo? Pues se convirtieron en esto. Esto aquí en Alcoy llamaban un joc de máquinas, un juego de máquinas. Y era algo que por aquí tú metías lana y por allá salía ya la mecha, ¿no? Lo que salía era la mecha, ¿no? Y la mecha se llevaba a las continuas o se llevaba a las sulfantinas. Bien. En este caso concreto es de Roque Esteban. Walí también fabricó, Castañer. Después la fábrica de Baus Vella, de la foto Castrell de la fábrica de Baus, de Trasnar. Sí, después fue de Castañer, sí. No lo he dicho porque no se puede decir todo, pero sí, después fue el taller de Castañer. También hicieron maquinaria para la madera, pero en fin, de eso no hemos hablado porque ya vamos justitos de tiempo. Bueno, esto es otro juego de máquinas de esto. En realidad no veréis mucho, pero en fin, por el aspecto, los engranajes eran de engranajes Massiat, porque no hemos dicho que había muchos talleres especializados en cosas concretas, ¿no? No todo el mundo fabricaba máquinas. Había gente que fabricaba parte de esas máquinas, ¿no? Que estaba especializado parte de esas máquinas, como engranajes Massiat, que ahora veremos. ¿Veis? Este es tu padre. Pues esto era un taller que fabricaban simplemente engranajes, pero fabricaban los engranajes de todas las fábricas de Alcoy, porque normalmente los engranajes es una especialidad que hay que saber bastante, y si se podía comprar, pues normalmente las fábricas los compraban. Bien. La Alameda, sí, esto es la Alameda. Esto es la Alameda más o menos enfrente de la Gota de la Leche, ahí estaba ese taller. También, porque aquello era la carretera de Valencia. Aquello no era la Alameda, aquello era una carretera. Bueno, esto ya es una fundición de última época. Ya veis que la gente ya va protegida, ya lleva monos, cascos y todo esto. Pero, en fin, es una fundición normal. Bueno, entramos a lo que decía antes nuestro presidente. En realidad, la primera fábrica de máquinas en serie que hubo aquí fue Foradia, ¿no? Que aún sigue. Fijaos que todas las máquinas siguen un proceso, se van fabricando de aquí para allá. Esta está prácticamente acabada o acabada, estas están acabadas, la están haciendo la verificación, y conforme te vas alejando están más, vamos a llamar, en barbecho, ¿no? Era la fabricación en serie de máquinas que iban a todo el mundo, iban exportándose a todo el mundo y se siguen exportando. A mí me llamaron hace 2 o 3 años para que nos hiciéramos una foto con una máquina de 3 metros, o sea, más o menos como de aquí a allí, que se iba a la Arabia Saudí. O sea, que se siguen fabricando esas máquinas, se siguen fabricando. Bueno, esto es lo mismo, los tornos, esto es un torno acabado, esto es una fábrica de máquinas
en serie. ¿Veis? Las más acabadas están aquí, los ajustadores se van desplazando para allá y estas máquinas de aquí se van sustituyendo por otras que están, pues como está aquella. Bueno, esto es otro hito que quería remarcar, ¿no? En el año 1977, la industria metalúrgica de Alcoy, Foradia, fabricó una de las primeras máquinas de España controladas por ordenador. Eso que así a simple vista pues parece una tontería, pues ya veis el desarrollo que ha tenido después. Ahora ya no hay prácticamente ninguna máquina que no vaya gobernada por ordenador. El ordenador es eso, es un ordenador especial para el gobierno de máquinas. Esta máquina tenía 3 ejes, el eje X, que era el desplazamiento de esta mesa, el eje Y, que era el desplazamiento de esta pieza, de este cabezal, y el eje Z, que era la profundidad de la herramienta. Foradia ha seguido después fabricando máquinas con control numérico para la madera y para el acero y, en fin, hasta la próxima revolución. De momento no hay ninguna revolución en el ambiente metalúrgico. Bueno, estos fueron los sitios donde se exportaron las máquinas que acabamos de ver fabricadas en serie, ¿no? Rusia, Estados Unidos, Brasil, Australia, África, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto... Vuelve atrás, por favor. Esto no es el trabajo de una persona, no es el trabajo de 2 personas, no es el trabajo de una familia. Esto es el trabajo de varias generaciones y varios siglos de especialización. Aquí no puede venir a trabajar cualquiera en ese tipo de empresas. Ha de venir un ajustador que ya sepa ajustar máquinas, ha de venir un tornero que ya sepa tornear, ha de venir un fundidor que ya sepa cómo se funde. Pero esa experiencia se consiguió en Alcoy durante siglos, desde el 1800 y pico hasta 1975, que estamos hablando, fue todo un pueblo el que se fue especializando y por eso fue posible toda esa exportación. Son máquinas que están funcionando todas. Sí, Enrique dice que tiene 3 y están funcionando, o sea pero igual las compro en el año 65. Yo creo que es que las hacían demasiado buenas. Tenían que haberlas hecho un poco más malas y así hubieran vendido más. Sí. Bueno, esto era el complejo de Foradia, ahora no es exactamente así, pero en fin, parecido. Esto era la fundición, esto era premontaje, esto era el mecanizado y esto era el montaje. Bueno, entramos en otro capítulo. ¿Qué es esto? Esto es un carro, ¿no? Bien, esto que os parecerá tan extraño, pues es el transporte que había en el año 1951, que es esa foto. O sea, cuando tú en el año 1951 querías hacer un traslado, tú no llamabas a un motocarro porque no existían, ni llamabas a un furgón porque no existía. Llamabas a un señor que tenía una mula y un carro, y entonces, pues te hacían el traslado. Eso en realidad es un traslado de una fábrica de un sitio a otro. Bien. ¿Y por qué os pongo esto? Bueno, os pongo esto porque de carro viene carrocero. ¿Qué es un carrocero? Un carrocero es un señor que hace carros, pero por deformación, al final un carrocero es un señor que hace carrocerías, pero hace carrocerías porque los carros también tenían carrocerías y después los coches también. Bueno, ¿por qué os he puesto aquí esto? Bueno, porque fijaos que ese carro ya no es un carro que tiene una rueda pequeña delante y una rueda grande detrás. Eso ya no es un carro. Eso tiene un nombre, pero yo no sé si me lo he sabido nunca. No sé si se llama una galera o algo así. Una galera, hay una cosa que se llama una galera, ¿no? Bien, en cualquier caso, este carro y el que acabamos de ver estaban fabricados aquí. Aquí había una industria muy fuerte dentro del sector del metal, que era el sector de construcción de carros. Mirofred, en un calendario que sacó, que yo tenía uno pero no lo he podido encontrar para traerlo aquí, en uno de los calendarios que hizo un año estaba lo que hacía su abuelo, lo que hacía su padre y lo que hacía él. Y lo que hacía su abuelo eran carros, pequeños, grandes, medianos, porque es lo que había. Bien, como curiosidad, fijaos que el farol no tiene bombilla. ¿Quién me sabe decir por qué no tiene bombilla el farol? A ver,
el anfiteatro. ¿Por qué no tiene bombilla el farol? Porque era de gas. La caldera del gas, que estaba, ya sabéis dónde estaba, ahí en el puente de María Cristina, en realidad se hizo para hacer gas para alumbrado. Luego se utilizó poco en otras cosas, pero básicamente para gas de alumbrado. Y fijaos que esto no tiene bombilla porque lo que tiene es una espita de gas en algún sitio. Sí, se ve ahí que tiene como un... ¿Veis cómo tiene como un interruptor? Se abre y el don Joaquín de la canción, esa de ahí, don Joaquín, pues iba y encendía el farol y por las mañanas lo apagaba. Bueno, en cualquier caso, en esta época se ve que ya había faroles eléctricos, esto creo que llamaban una lámpara voltaica o electrovoltaica o algo así. Bien, bueno, aunque no venga a cuento, fijaos que esto es como en el oeste americano, que cuando venía uno y te dejaba una caja, pues la caja se quedaba ahí en la calle hasta que uno quería salir y metérsela para el comercio, ¿no? Fijaos que está todo lleno así como de cajas y cosas. Bien, paso por favor. Bueno, ya estamos de lleno en los carroceros, ¿no? Los carroceros, había muchísimos, por la zona del centro comercial, al lado del cuartel, había muchísimos. Subiendo hacia Rodes había muchísimos, a derecha e izquierda. A izquierda estaba la Moderna, que como veis era la sociedad Cominges Ciscar y compañía en su momento. Hacían carros y hacían carrocerías. Esta carrocería la hizo la Moderna. ¿Y por qué sabemos que la hizo la Moderna? Porque hay un letrero ahí que lo pone. O sea, así como ahora en lo que compras de los chinos pone hecho en China y no sé qué, pues ellos ponían ahí su firma y esto se iba a Madrid, ¿ves? Madrid, Villaverde, Getafe, pero su marca iba con el autobús y iba haciendo de paso publicidad. Como veis es un Citroën, sigue teniendo el mismo logotipo Citroën, seguramente sería un camión que lo transformarían en autobús, me dice Evaristo que sí, y en fin, hacían maravillas. Yo allí he visto cosas, por ejemplo, esto. ¿Qué marca es esto? ¿Quién me sabe decir esto qué marca es? Un delfín, por ahí dice que es un delfín. Un Gordini. ¿Os acordáis del Gordini? Pues esto es un Gordini transformado. Porque entonces importar un coche deportivo no era fácil. Entre otras cosas te cobraban un 300% de arancel y tenías que tener muchas influencias para que te lo trajeran, porque la balanza de pagos era algo que en esa época se miraba mucho y las importaciones se limitaban al mínimo. Bueno, pues efectivamente esto es un Dauphine, que yo me sabe mal decirlo, pero yo lo he visto hacer. Me sabe mal decirlo porque eso hace muchos años. Pero yo lo he visto hacer, yo eso lo he visto hacer, porque mi padre me llevaba detrás a donde iba. Yo los jueves por la tarde me iba allí a jugar y cuando me veía por ahí, súbete. Y se iba muchas veces a la Moderna, y a la Moderna yo esto lo vi desde el primer día que empezaron hasta que casi se lo llevaron. ¿Veis? Es esto que lo deshicieron esto, conservaron el parabrisas, conservaron todo esto, lo de abajo fijaos que es lo mismo, pero lo convirtieron en un deportivo, que yo creo recordar que era de un empresario de Cocentaina, que tenía el hombre el capricho de que le hicieran un deportivo y se lo hicieron los de la Moderna. Bueno, también fue una empresa del sector de la carrocería, que también empezó en el sector de carros y todo esto, que después dos de ellos se unieron. Miró, era un señor que ya tenía su propia industria de carrocerías, Rech era otro carrocero, y se unieron para hacer esto, que era un taller de reparación de vagones y, en fin, eso concretamente es el Ferrobús, os acordaréis. Bien, fijaos que era una instalación impresionante, aún está, solo que tiene otras finalidades y, en fin, por último,
hemos querido, en fin, ponerle un recuerdo también a Mirofred, que en su momento también fue una empresa puntera del metal en Alcoy. El sector metalúrgico, en un momento dado, el mayor representante del sector era Mirofred, con camiones también que iban a todas las partes de España y parte del extranjero. Bien, llegamos al siglo XXI, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la metalurgia? Bueno, con la metalurgia sigue ahí, los talleres metalúrgicos siguen ahí, a lo mejor no hay cosas tan espectaculares como Rhodes, como Foradia, como Mirofred, como Mirofred, pero sigue ahí, o sea, la semilla de la metalurgia sigue ahí. En estos momentos, pues a lo mejor toca hacer un repliegue y a lo mejor son instalaciones más modestas, pero no menos tecnológicas. Los engranajes se siguen usando, mucho menos que antes, porque los motores de corriente continua con velocidad variable han eliminado mucho engranaje. Que los engranajes en realidad eran los cambios de marcha de las máquinas, pero como ya los motores se pueden regular su velocidad, pues ya no son tan imprescindibles, pero hay cosas que son imprescindibles, ¿no? Utilizar los engranajes. Bien, esto, que si no me equivoco, creo que es la última, ¿no? Es la última. Esto, pues, es una imagen de esperanza, ¿no? Y es que esta industria metalúrgica hace 10 años no existía. Y a pesar de que no está en Alcoy, está en Cocentaina, porque como estamos tan escasos de suelo, pues han tenido que ir a Cocentaina, pero son alcoyanos. Fijaos, solo verla, aunque no entendáis mucho de qué va, pues fijaos que se ve así, de aspecto se ve algo bien montado, ¿no? Y bien, pues esto concretamente es una industria que fabrica unas máquinas para seleccionar por tamaño y por color las aceitunas. Es decir, las aceitunas que valen las dejan pasar y las que no valen las apartan. Como veréis, es una instalación seria. Estos señores son los líderes mundiales de esto. Y todo eso va todo por ordenador. O sea, ahí gran parte del éxito de estos señores es del software que han creado, es decir, la programación que han creado para que esas máquinas funcionen. ¿De visión? Visión artificial. Bien, se llama Multiscan. ¿Veis? Y ahí hay un armario muy parecido al armario que veíamos en 1977. ¿Os suena eso? Bueno, pues es casi el mismo armario que se sigue usando para el control de estas máquinas, pues todo eso. Bien, y cuento contado se ha acabado. Si hay preguntas o alguien quiere alguna aclaración o alguna ampliación.